La vía del diamante. En el norte de la India, en el año 600 después de Cristo, se reúnen y codifican una serie de prácticas que se dan a conocer como la vía del diamante en el yoga tántrico. Esta vía, de hecho, es un compendio fundamentado en conocimientos ancestrales de los que, en mayor o menor medida, participan algunas órdenes y escuelas iniciáticas antiguas. Son de destacar dentro de esta línea los misterios de Mitra de la antigua Roma pagana, los Fedil de Amor y diversas otras organizaciones iniciadas en los misterios del pasado, la obra hermética y la alquimia. En el yoga tántrico, quien ha llevado el proceso yógico a buen fin, ha despertado y desarrollado la energía o la serpiente de Kundalini. Esta duerme en la base de la columna vertebral y al alcanzar la sede suprema, es decir, situada ya no en el cuerpo físico, sino sobre la cabeza, como la aureola que corona la cabeza de los santos, consigue descondicionarse del cuerpo físico y fundamentarse sobre el yo reintegrado. Esta es la meta fundamental de toda esta vía iniciática. El propio cuerpo físico no es vivido ya desde la pesada carga de la materialidad, sino como energía, vida y actividad. Entonces se ha conseguido el cuerpo de diamante rayo. Para conseguir esto es preciso esfuerzo y dedicación en la práctica, hasta conseguir endurecerse como una roca o diamante y hacerse insensible a la debilidad y a la cobardía que tantas veces condiciona nuestra naturaleza humana. No podemos pensar que sea casual que tanto Miguel Serrano como Julius Evola, dos personalidades reconocidas en el estudio de la vertiente esotérica del fenómeno del nacionalsocialismo y del fascismo, sean grandes entendidos en el yoga tántrico y que hayan dedicado a este tema muchos de sus estudios. Nietzsche, el profeta del superhombre, es un gran estudioso del mundo antiguo, recogiendo en su obra mucho de aquel conocimiento. En su libro El crepúsculo de los ídolos, en el cual escenifica una conversación entre el diamante y su pariente, el carbón de cocina, Nietzsche hace referencia al proceso iniciático por el cual el carbón vulgar viene a convertirse en puro diamante. Este es el camino de la vía del diamante. ¿Por qué tan duro?, dijo en otro tiempo el carbón de cocina al diamante. ¿No somos parientes cercanos?, dice el diamante. ¿Por qué tan blandos, oh hermanos míos? Así os pregunto yo a vosotros. ¿No sois vosotros mis hermanos? ¿Por qué tan blandos,
tan poco resistentes y tan dispuestos a ceder? ¿Por qué hay tanta negación, tanta renegación en vuestro corazón? ¿Y tan poco destino en vuestra mirada? Y si no queréis ser destinos ni inexorables, ¿cómo podríais algún día vencer conmigo? Los creadores son duros en efecto, y bienaventurancia tiene pareceros a vosotros el imprimir vuestra mano sobre milenios como si fueran cera. Bienaventuranza escribir sobre la voluntad de milenios como sobre bronce, más duros que el bronce, más nobles que el bronce. Solo totalmente duro es el más noble de todo. Esta nueva tabla, oh hermanos míos, coloco yo sobre vosotros. Endureceos, dice Julius Evola en su libro El Yoga Tántrico, que la particularidad de los Tantra reside en el carácter de su práctica. No es ni una lamentación, ni una constricción, ni un arrepentimiento ante una divinidad. Es la práctica de la unión de Purusha y de Prakriti. Entendemos que Purusha es el principio masculino, puramente espiritual, inmutable y luminoso, que el tantrismo identifica con Shiva. Por su parte, Prakriti es la naturaleza opuesta de Shiva, el principio femenino o Shakti, la energía creadora y activa del universo. Shakti es la esposa de Shiva. Continúa Ébola diciendo que el yoga tántrico es la práctica o la disciplina sadhana de la unión de Purusha y Prakriti, la práctica destinada a unir en el cuerpo el principio masculino y el principio femenino o materno, a liberar de atributos lo que tiene atributos, es decir, a descondicionar el ser. Esta práctica se consigue con el despertar de las fuerzas del cuerpo. No es filosofía pura. No se trata de preocuparse de sopesas fórmulas vacías, sino de algo práctico. Dicen los tantra, comienza por ejercitarte bajo la vigilancia de un maestro cualificado. Si no obtienes enseguida resultados positivos, estás en libertad de abandonar. Los poderes no se consiguen llevando un vestido de brahmán o de asceta, ni disertando sobre el yoga. Solo la práctica conduce al logro. Ahí no hay duda. En el hombre de la edad de la sombra o Kali Yuga está estrechamente ligado a su cuerpo físico. No puede hacer abstracción de él. La vía que le conviene no es la del distanciamiento puro, sino más bien la del conocimiento, la del despertar y el dominio de las energías ocultas que están encerradas en el cuerpo. Además, en el Kali Yuga, Kali,
diosa de importancia en el tantrismo y que tiende a significar las fuerzas elementales y abismales, está en estado libre, por lo que el Tantra enseña a asumirlas, afrontarlas, cabalgar el tigre, es decir, dominarlas y transformarlas según el principio tántrico de transformar el veneno en remedio. El Tantra no excluye la ascesis al gozo, es más, liga lo uno a lo otro. En el tantrismo, un cambio esencial se produce en tanto que el liberado está vivo y en su cuerpo, habiendo obtenido el descondicionamiento, el sahaja. En otras palabras, se presenta una disciplina que permite ser libre e invulnerable hasta en el gozo pleno de todo lo que el mundo ofrece, al mismo tiempo que se le quitan a este mundo todos los caracteres de apariencia, ilusión, espejismo y apego que en los Vedanta le habían atribuido. Según el Tantra, el mundo no es maya o ilusión, sino potencia. Y esta coexistencia paradójica de la libertad o dimensión de la trascendencia en sí y del gozo del mundo, de la experiencia libre del mundo, está estrechamente ligada con la fórmula o tarea esencial del tantrismo, la unión del impasible Shiva con la ardiente Shakti en nuestro propio ser y en todos los planos de la realidad. De esta forma, los Tantra ofrecen a la vez gozo y liberación. Dionisos era considerado por los antiguos análogo a Shiva bajo uno de sus aspectos principales, que pone de relieve el tantrismo de la mano izquierda, una concepción del mundo en tanto que poder. En las formas que asume el tantrismo, Shiva conserva los rasgos específicos de la trascendencia pura o purucha, estando asociados esencialmente con una Shakti de tipo terrible, sobre todo en Kali o Durga, personificación de su propia manifestación indomable y desencadenada. Cuando el hinduismo aprueba la doctrina de la Trimurti, o el triple aspecto del principio, personificado en tres divinidades, Brahma, Vishnu y Shiva, se nos vuelve clara la significación de las dos vías, la de la mano derecha y la de la mano izquierda. El primer término de la Trimurti es Brahma, el Dios creador. El segundo es Vishnu, el Dios que conserva la creación y el orden cósmico. El tercero es Shiva, el Dios que destruye con la acción de su trascendencia sobre lo que está terminado y condicionado. La vía de la mano derecha está bajo el signo de las dos primeras divinidades, los dos primeros aspectos de lo divino. La vía de la mano izquierda está bajo el signo de la tercera divinidad, de Shiva. Es la vía que toma la forma esencialmente con el encuentro del
tantrismo y el shivaísmo. En resumen, podemos tomar como característico del tantrismo una metafísica del principio en tanto que poder. Viene a continuación la revalorización de la práctica realizadora, en particular la doctrina de los mantra, elaborada a partir de una metafísica del verbo, se considera como tántrica. El mantra se convierte en una palabra de poder y adquiere tal importancia que ha podido darse al tantrismo a veces el nombre de vía de los mantra. Pero es sobre todo el Hatha Yoga, es decir, los ejercicios, posturas físicas y técnicas de respiración de yoga, el que tiene un carácter específicamente tántrico. La traducción propia del término Hatha Yoga es yoga violento, y en ninguna manera la traducción que normalmente se hace del término como yoga físico. Se entiende este Hatha Yoga como yoga del poder de la serpiente, como Kundalini Yoga, y está basado en el despertar de la Shakti primordial, latente en el organismo humano, y en su utilización para la liberación. Esto se asocia con el desarrollo de toda una ciencia que estudia la corporeidad oculta, la anatomía y la fisiología hiperfísicas del organismo humano, y en su utilización para la liberación. El fortalecimiento físico mediante las posturas, la respiración y la energía sexual se consideran como las dos únicas vías que le quedan abiertas al hombre del Kali Yuga. En ello se basará la práctica. Únicamente la práctica puede llevarnos a conocer. Lo mismo que el diamante es duro y prácticamente indestructible, lo mismo que el rayo es poderoso e irresistible, lo mismo la palabra Vajra designa lo que es firme, permanente, indestructible, potente e irresistible. Vajra es la materia inmortal, roja, dura como un diamante, inmortalizada, y finalmente el Vajra Rupa es el cuerpo inmortal de Vajra. En verdad, corresponde a la resurrección y materialización del cuerpo astral, del Linga Sarira. Se obtiene en la ópera roja, la rubedo del Opus Alchemicum. Los más altos iniciados en el nacionalsocialismo habrían despertado sus capacidades latentes mediante la práctica y el uso de prácticas encaminadas al desarrollo superior, como, número 1, prácticas de ejercicios de endurecimiento físico, gimnasia y yoga. 2. El control del pensamiento, utilización de la mente de tal forma que se puedan manejar los pensamientos y los objetos visualizados como si fueran objetos que se tocaran con las propias manos. 3. La visualización y la visión clarividente. 4. La proyección astral.
Quinto, la conciencia trascendental, etc. La vía del diamante en el yoga tántrico ayuda a despertar y desarrollar la naturaleza y las capacidades o poderes latentes y ocultos en el hombre, el conocido como cuerpo astral. De esta manera, practicando esta vía, se recupera el conocimiento hiperbóreo, esto es, lograr que los dos hemisferios del cerebro trabajen al mismo tiempo, ya que el hombre normal usa nada más que el izquierdo, donde se halla la mente y la tecnología racional. El bril es este poder u órgano espiritual mágico que poseían los hiperbóreos y que conecta con todos los universos y con los mundos paralelos, con las otras dimensiones. Lo poseían los hiperbóreos y es mediante esta vía del diamante como el hombre actual puede recuperarlo. El hombre moderno, en general, únicamente sabe hacer uso de su hemisferio cerebral izquierdo, el cual es la mente racionalista, pero el iniciado aprende a equilibrar sus dos hemisferios cerebrales, haciéndose consciente y despertándose al hemisferio derecho, que es el de la intuición y las capacidades paranormales. En todo este camino, en el camino de los héroes, según el arte real de la alquimia, se cumplen 3 etapas mágicas o estadios: nigredo, albedo y rubedo. Número 1, la nigredo, significa la disolución. A medida que el iniciado va despertando su naturaleza oculta, se produce internamente un proceso de caída y disolución, o lo que esotéricamente se le define como muerte mística, donde el yo se arriesga a su desaparición. Aquí se produce el desbloqueo del inconsciente, que se simboliza en el descenso a los infiernos, y se considera el momento más crítico en el camino del espíritu. Carl Jung afirma que sin asumir este reto no es posible una auténtica experiencia mística, dado que el objetivo de ambas vías, es decir, la mística e iniciática, es alcanzar la coincidentia oppositorum, la fusión de los principios contrarios en una nueva unidad. Y esto solo es posible haciendo consciente el inconsciente y viviéndolo como si fuera real. En esta etapa se produce la muerte del viejo yo, es decir, el yo inferior, puramente físico, racional. Y el iniciado ve cómo el mundo viejo va derrumbándose ante sus ojos. Es un proceso equivalente a la muerte, una disolución, o también se identifica con la putrefacción de la vieja personalidad, la cual se va desprendiendo en la medida en que la naturaleza del iniciado va transformándose. En las rocas de los Esterstein, en Westfalia, se halla un gran sarcófago de piedra abierta, donde los iniciados debían pasar una noche, o quizás 9 noches, como votan, para levantarse de allí resucitados como Cristos. Era la culminación del anigredo.
el rey mago negro entrega su presente al niño renacido. Número 2. Albedo. Al persistir en la práctica, el iniciado halla la salida del laberinto por la que accede al mundo astral, al cual entra en estado extático. Ha despertado a Kundalini, la serpiente de oro, el chakra ajna, y ya puede portar el gorro frigio, el de Mitra. El gorro de Mitra, al igual que las representaciones de serpientes sobre la cabeza de los faraones, es un signo de que su portador ha despertado Kundalini. Ahora recupera el yo, pero como un alma incombustible que es capaz de preservarse a través del cambio de estados. Ahora el héroe es un ario de verdad, un renacido, un nacido 2 veces. El que sobrepasa la Nigredo es el salvado de las aguas. El dios será ahora consciente y podrá continuar su marcha levojira en dirección a Hiperbórea. En la Albedo, el ario resucitado como hombre blanco, con su sangre purificada, deberá peregrinar por los desiertos del Éxodo, siempre en dirección al Polo Blanco, a Thule, a Hiperbórea, a Asgard. Volverá a recorrer el desierto del Gobi. Ahora es el rey mago blanco quien entrega su presente al niño renacido, al héroe. Número 3. Rubedo. Es un milagro que hace inmune a la muerte y que sucederá al final de un camino, después de la peregrinación en el desierto de la Albedo. En la leyenda del Greal, Parzival combate con el Caballero Rojo por la armadura roja, que es la resurrección de la carne, de la materia, revestida ahora con una substancia o energía inmortal, incorruptible, dura como el diamante, roja como el rubí, de nombre Vajra en sánscrito. Así se ha resucitado con el cuerpo, y en el ataúd o tumba no se hallará a nadie, solo una espada. El doblemente nacido ha resucitado con su cuerpo indestructible, de praja roja, inmortal. Ha sido llevado al cielo en un carro envuelto en llamas. Por esto, los arios queman a sus muertos en recuerdo de esta capacidad perdida, la de disolver la materia corruptible en un fuego interior, en la magia alquímica de la transmutación. Nada tampoco queda del cadáver en la pira funeraria, pero un cuerpo de Braja inmortal ha resucitado. En la obra roja, en la Rubedo, ha alcanzado vida adulta el niño que había nacido como embrión en la Nigredo y crecido en la Albedo. En los grabados del Rosarium Philosophorum, un pequeño niño asciende del baño de los amantes. Es el cuerpo astral, Revis, de naturaleza doble, el homúnculo que están haciendo, y al final
es el rey y la reina con un solo cuerpo, y es también el andrógino coronado, el hombre total, el hombre y la mujer absolutos, el alquimista y su soror, el héroe y su valquiria, el rey mago rojo entrega su presente al héroe resucitado. Es Braja, la materia incorruptible, y el héroe, como Enoc, asciende a su propio universo, en dirección a su flor inexistente, en un carro de fuego, en un vimana, se ha mutado en un astro, es un vimana. El nacionalsocialismo es un movimiento de acción firmemente afirmado sobre un principio trascendente, inmutable. Esto es, el movimiento se fundamenta en una visión trascendente e inmutable del mundo y a su vez no tiene una actitud religiosa pasiva y contemplativa, sino que es una organización positiva basada en la acción. Así pues, el nacionalsocialismo participa de los principios en que se fundamenta el tantrismo. Los símbolos y formas del movimiento, así como la utilización y el dominio de energías que manifiestan Hitler y Hess, son signos de esta yoga. Centralidad y armonía, impasibilidad y movimiento, alcanzar el punto fijo e inmutable desde el que proyectarse con libertad, como una esvástica. Esta es la realización final del Tantra. Toda la simbología del Tercer Reich, así como su mismo espíritu marcial, de concentración, autodominio y de acción, nos señalan este principio sibaísta. El nacionalsocialismo vino a ser, pues, la materialización de este espíritu en un momento concreto de la historia. Como hemos visto, el yoga tántrico hace uso del poder de la energía sexual. En el camino de la mano derecha, lo hace sin realizar el acto sexual con su pareja, y en el camino de la mano izquierda, lo hace llegando a realizar el acto sexual con su pareja. En el tantra de la mano izquierda, por lo general, se realiza este acto una sola vez y reteniéndose el semen. A este acto se le denomina maituna y consiste en reactivar los chakras y recrearlos. De esta forma puede abrirse el tercer ojo, la visión interior, y alcanzar la inmortalidad, la totalidad. Por lo que se ve, este es un acto sexual que nada tiene que ver ni por los oficiantes que lo realizan, ni por la forma, ni por el objetivo que persigue, con la sexualidad del hombre corriente. Mediante la canalización, el dominio y la transmutación de la energía sexual, se obtiene la mutación en superhombre y la personalidad absoluta, donde el hombre moderno se entrega con ansiedad y vicio por el deseo sexual que le domina, le degrada y le hace perder la dignidad y la voluntad.
El iniciado tántrico trabaja y consigue fortalecer su cuerpo, mente, su voluntad, autoafirmándose por encima de su propio deseo sexual, convirtiéndose en señor de sí mismo. De esta forma, en el amor mágico, desarrolla y aprende a canalizar su propia energía sexual. Existen ejercicios y pruebas iniciáticas en los que se estimula el deseo sexual por la pareja tántrica, mas sin llegar a eyacular. Esto es, sin dejar que la energía sexual se pierda. Este dominio y acumulación del poder del sexo, eficientemente canalizado mediante los ejercicios físicos, es decir, asanas, y de respiración, pranayamas, conseguirá, como hemos indicado, despertar Kundalini, la cual, a medida que se desarrolla y asciende, ofrece al iniciado estados extáticos que le permiten acceder y vivir en estados superiores de conciencia. El hitlerismo esotérico del que nos habla don Miguel Serrano desarrolló esta vía en su iniciación para la superación de los pares opuestos, consiguiendo la creación del cuerpo astral y la individuación, la totalidad y el andrógino alquímico. Es en el castillo de la Pebblesburg, en Westfalia, donde el círculo más interno de la SS se iniciaba en esta vía. Ahí, en ese recinto mágicamente construido, desarrollan la ciencia antigravitacional según una ciencia numeral y una matemática hiperbórea, aria, y ahí los SS consiguieron crear su cuerpo astral, a la vez que sus cuerpos físicos quedaban transmutados. El cuerpo astral, que es conocido como el Eidolon o el Linga Sárira, pero solo muy pocos y en el mayor secreto